Funcionan así, pues en el Perú somos de otra manera. Está con nosotros Julio Silva, experto en temas electorales, que nos ayudará a entender un poquito más cómo funciona esta etapa del proceso electoral, que tiene que ver con una serie de tachas y de temas burocráticos que hay que mirar siempre con detalle. Bienvenido, don Julio Silva, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo le digo? Gracias. Está en su casa, por favor, asiento. A ver, no sé si de pronto, don Julio, estoy exagerando, pero no hay proceso electoral donde, de pronto es que los peruanos somos así, vivimos crispados, molestos y nos encanta el lío y la discusión. Pero siempre me pregunto por qué no puede ser un transitar tranquilo el de una inscripción de listas y de candidatos a un proceso electoral. Carlos, ante todo, muy buenas noches. Encantado, Julio. Gracias por la invitación. Ahí hay varios aspectos por comentar. En principio, lo que también señalabas, los últimos procesos electorales se han venido, por así decirlo, burocratizando en lo que se refiere al procedimiento de inscripción. Buen punto. Y eso tiene tiene su origen también en la respuesta que ha habido de parte del Poder Legislativo del Congreso en tratar de establecer nuevos requisitos, nuevos impedimentos frente a sobre todo el descrédito que viven los gobiernos subnacionales, llámese gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. Y eso ha traído consigo justamente esta dificultad en el conocimiento, además, por parte de las organizaciones políticas de los diferentes mecanismos que existen para poder finalmente inscribir a un candidato. Actualmente, en estos últimos días, los reclamos de parte de los partidos y movimientos regionales están enfocados sobre todo en este tema de la inscripción, que abarca tanto la inscripción de los candidatos de las fórmulas y listas, que se le llaman técnicamente, como también la inscripción propia de algunos partidos políticos y movimientos regionales que estaban esperando, que estaban incluso algunos a puertas de lograr su inscripción, y por determinados cuestiones legales se han quedado ahí. Es el caso, por ejemplo, y justamente veíamos hoy cómo es que uno de estos partidos, exacto, el partido Fe en el Perú, estaba reclamando justamente esta posibilidad de que se le inscriba, apelando a una figura que se utilizó en el año 2018, que era la inscripción provisional. Claro. Entonces vemos, por un lado, como te comentaba, Carlos, partidos que están cuestionando el derecho a tener vida y poder luego, por ende, postular a sus candidatos, y también los que han venido ya en el procedimiento propiamente de inscripción de candidatos, que se vencía el 17 de junio a las 23 horas, aproximadamente 13.000 fórmulas y listas a nivel nacional, tomando en cuenta las elecciones internas, y finalmente se llegaron a 11.000. Se llegaron a 11.500 fórmulas y listas. Julio, yo no sé si la comparación sea justa, pero en los países donde las democracias son más avanzadas y los partidos son más institucionales, tú tienes un cuerpo partido en dos. Una parte administrativa, donde hay una gerencia general, un gerente administrativo, que ven los temas burocráticos como estos que has mencionado, y luego tienes una comisión política y todo el tema político manejado por cuerdas separadas. Entonces, no hay ningún problema. Aquí lo que parece más bien es que hay mucha improvisación, y tú lo has señalado, desconocimiento, Julio. ¿Cómo se puede entrar al partido sin conocer las reglas de juego? Es cierto, la cuota de responsabilidad en todos estos problemas que venimos advirtiendo estos últimos días tiene o recae también en las organizaciones políticas. Y es que lamentablemente tenemos agrupaciones políticas, llámese partidos, movimientos regionales, que en muchos casos solo se activan cuando hay procesos electorales. Y eso es lo que se tiene que combatir. Y hacia ello es donde tiene que apuntar la reforma electoral, para que los partidos y movimientos regionales sean no solo estos cascarones que se activan, reitero, cuando hay elecciones, sino que tengan vida propia institucional durante el resto del tiempo. ¿A través de qué? A través de reforzar también otro tipo de mecanismos, como lo pueden ser estos mecanismos de participación ciudadana, como lo puede ser la revocatoria, como lo pueden ser los referéndums, entre otros mecanismos que están reconocidos. Julio, pero en esta línea también hay que reconocer que incluso en los años 50, 60, donde las plazas se bullían de participación política, la militancia partidaria nunca fue muy grande, Julio.
Así es, y lo hemos visto, y es un fenómeno que todavía se siente hasta nuestros días. No nos vamos nada más a las elecciones internas. El 15-22 de mayo se ha conocido por cifras oficiales también que ha habido un 90% de ausentismo. Estamos hablando entonces de que los propios partidos, movimientos regionales no son capaces ellos mismos de generar que sus propios afiliados acudan a las urnas a elegir a quienes los van a representar. Y si eso lo traspolamos a las elecciones del domingo 2 de octubre, bueno, pues ahí entenderás claramente reflejada esa desconexión, desarticulación que existe entre la ciudadanía en general y los candidatos a la oferta política. Julio, yo te agradezco muchísimo que hayamos comenzado esta conversación situando un poco el contexto. Vamos ahora a la parte más procedimental, si quieres, ¿de acuerdo? Las organizaciones políticas tienen ahora 2 días para subsanar observaciones, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de observaciones son las que se pueden subsanar? A ver, para ponernos un poquito en contexto, el 14 de junio venció el plazo para inscribir, para que los partidos y movimientos inscriban a sus listas de candidatos. Fue ampliado hasta el 17, ahí se cerró indefectiblemente. Aquellos partidos y movimientos que presentaron luego del 17, bueno, pues se les rechaza esa inscripción por extemporáneo. Perfecto. Los que presentaron dentro de tiempo, ahí empieza una etapa de calificación por parte de los 93 jurados electorales especiales que vienen funcionando desde el 16 de mayo a lo largo de nuestro país. ¿Están repartidos en todo el país, Julio? En todo el país, tienen circunscripciones territoriales previamente determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora, en estos momentos, en estos días, ellos vienen revisando. Eso se llama la calificación, es la revisión de la documentación para ver si cumplió determinado candidato con el requisito de domicilio, de solicitar licencia, de presentar la documentación. Es una revisión documentaria, básicamente. Básicamente es una revisión de documentos. Por eso es que ante la falta de algún documento, lo que hacen los jurados electorales especiales es declarar inadmisible, dándole 2 días para subsanar. Hay otra posibilidad, que es que el jurado electoral especial advierta que tal vez algún candidato ha incumplido con algún requisito no subsanable o está incurso en algún impedimento. Un candidato que tenga una sentencia vigente, por ejemplo, o que haya sido sentenciado en algún momento de su vida por peculado o colusión, esos impedimentos son permanentes, absolutos, y si es así, la respuesta del jurado electoral especial será declarar improcedente. Por supuesto. Ahora, aquí algunos partidos despistados pueden entender o malentender que el hecho que me hayan aceptado a trámite mis documentos no significa de ninguna manera que ya tengo luz verde para participar, ¿no es cierto? Efectivamente, todavía estamos ante un proceso que está técnicamente... Así es, en revisión. Estamos todavía empezando con esta etapa de revisión de calificación. Por ejemplo, para la Municipalidad Metropolitana de Lima estamos hablando de 12 listas que se han presentado. Claro. Esas 12 listas, por diferentes motivos, razones o circunstancias, puede ser que alguno de estos candidatos finalmente no llegue, no participe de las elecciones del 2 de octubre. Entre esos 12 candidatos, por ejemplo, está el señor Álvaro Paz de la Barra, está el señor Alex González, ambos postulando respectivamente por FEL en Perú y Demócrata Verde, partidos que todavía no se sabe si finalmente van a participar. Y, por ejemplo, dentro de los 10 restantes, si es que alguno de esos candidatos tiene algún problema en su inscripción, pues se le va a denegar su inscripción y no va a participar. O si alguno de esos candidatos incurre en un tema de una conducta prohibida de dádivas, de entrega de dinero, regalos, medicinas, alimentos, ante una reincidencia puede ser excluido. Hay diferentes entonces motivos y razones por los cuales pues las listas que se presentaron hasta ahora no todas terminen postulando, participando de la contienda electoral el 2 de octubre. ¿Tienes información, Julio? Porque lo escuché el otro día al ex alcalde Alex Curi, reo Alex Curi, en un canal de cable señalar que él sí va a participar, como desafiando además abiertamente la decisión del jurado, ¿no es cierto? Que a él no le iban a decir que no podía participar. ¿Qué pasó con él en ese caso? Bueno, hasta donde tengo entendido, lo que pasó con la lista regional que iba a presentar este movimiento regional en el Callao, tuvo problemas justamente en estas plataformas que implementó el Jurado Nacional de Elecciones para las inscripciones en estas justas electorales. Razón ¿Qué es lo que por pasa? la que dan las 72 horas adicionales, ¿no? Incluso dentro de las 72 horas es que ahí se presenta este inconveniente en esta lista regional que encabeza el señor Alex Curi. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí el Jurado Nacional de Elecciones, para estas elecciones, estableció que la inscripción iba a ser enteramente virtual a nivel nacional.
Y se estableció además que esta inscripción tenía que realizarse mediante 2 plataformas, Declara y Mesa de Partes. Entonces, parece que ha tenido inconvenientes en una de estas plataformas, dentro de esas 72 horas, ha presentado, entiendo, sus reclamos, sus cuestionamientos, y seguramente esto va a ser resuelto por el Jurado Electoral Especial del Callao, y puede haber una segunda instancia que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La ley le impone al Jurado Nacional de Elecciones un tiempo para la revisión de estos procesos, de estos documentos. ¿La ley lo marca o se lo marcan ellos como parte de su proceso electoral? La ley se lo marca, estamos hablando de que hay un cronograma electoral con hitos legales, con plazos legales, y hay un plazo que es el 3 de agosto, que es la fecha límite o máxima, ante la cual los jurados electorales especiales ya tendrían que haber realizado esta primera calificación, la admisión a trámite de estas listas. Hay otro segundo plazo que se cumple el 2 de septiembre, que ya tiene que ver con las tachas y exclusiones. La idea detrás de esta norma, que establece como fecha máxima el 2 de septiembre, es que 30 días antes, por lo menos, los ciudadanos sepamos ya a ciencia cierta quiénes son los candidatos para poder tomar una mejor decisión al momento de votar. Y no solo decisión, también hacer control ciudadano de los candidatos que van a ir, ¿no es cierto? Porque uno puede encontrar, investigando, googleando, no sé, quién es prontuariado, quién tiene antecedentes, una serie de elementos que podrían ayudar al jurado a tomar una decisión mejor, ¿no? Carlos, elementos que son importantísimos y que precisamente el Jurado Nacional de Elecciones tiene que garantizar la publicidad, la difusión de estas hojas de vida, por ejemplo, de los candidatos, de los planes de gobierno de los candidatos. Claro. Y lamentablemente, y esto hay que señalarlo, por ejemplo, la plataforma que transparenta esta información estos últimos días ha estado fallando, y eso se tiene que corregir por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, desde aquí también le reclamamos de alguna manera al jurado que no puede instalar un sistema 100% digital si no tienen mínimamente los servidores preparados para recopilar toda esa información, Julio. Es una torpeza. Es cierto, además porque estamos hablando, ojo, de un proceso electoral que involucra a 25 gobiernos regionales, 196 provincias, 1.694 distritos. Estamos hablando de 13.000 autoridades a nivel nacional que vamos a elegir, más de 100.000 candidatos, y el Jurado Nacional de Elecciones debió prever este flujo de presentación de información. Julio, no hemos hablado de finanzas. En todo esto los partidos deben rendir en este momento, en esta etapa del proceso, ¿algún trámite para revisión de finanzas internas? Así es, la normativa electoral establece y les obliga a todos los partidos políticos, y no solo a los partidos, movimientos regionales, sino a los propios candidatos, y esto a veces se desconoce, los propios candidatos que están postulando a alcaldes, a gobernadores, tienen ellos que nombrar a un responsable de sus finanzas. ¿Por qué? Porque la OMPE les pide luego, les exige de que presenten un informe de lo que han recibido en aportes e ingresos de campaña y de lo que han gastado durante la campaña electoral. Y esta información se tiene que presentar en los plazos que luego va a establecer la OMPE. Son 2 entregas ahora, a diferencia de lo que sucedía en procesos electorales anteriores. Estamos hablando de una entrega más o menos a mitad del proceso de la campaña y otra entrega ya luego de culminado el proceso electoral. Y es importante porque las sanciones también a las cuales se puede hacer acreedor un candidato que no cumple con eso son bastante elevadas. Termino esa entrevista cerrando el círculo y volviendo al final. Toda esta burocratización de la que estamos hablando, ¿respondió a qué? A que las corruptelas de alguna manera buscaban espacios para entrar en los procesos electorales, que los partidos no demostraron ser fiables y confiables. Finalmente, ¿por qué se hizo tan farragoso el proceso? Son diferentes factores los que has comentado, claro que sí. El proceso de descentralización que estuvo plasmado desde la Constitución fue un proceso de descentralización que no se llevó de la mejor manera, que en determinado momento incluso fue, por así decirlo, de porrazo, y los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales locales, pues se vieron frente a esa tentación, ¿no? Muchos de las autoridades ante esa tentación de incurrir en determinados comportamientos que en algunos casos, en la gran mayoría, configuran ilícitos penales. Y frente a esa situación, el descrédito de la clase política, la fragilidad de nuestro sistema de partidos, es que como respuesta, tanto del legislativo, tanto del legislativo como también a nivel reglamentario por parte del Jurado Nacional de Elecciones, se crean todos estos procedimientos. La hoja de vida es una clara
clara respuesta frente a esta necesidad de transparentar justamente la hoja de vida justamente de los candidatos para conocer sus antecedentes penales, sí, pero no solo penales, sino que luego se fue ampliando, Ok. por ejemplo, y ahora se pide que se declaren sentencias que han recaído en contra del candidato por alimentos, Sí, por señor. violencia familiar. Sí, señor. Y eso justamente ha venido pues acrecentando estos trámites que tienen que cumplir los partidos y movimientos regionales. Y el remedio ha sido mejor que la enfermedad. ¿Tenemos hoy con todos estos candados mejores partidos y mejores políticos? Esa es una cuestión que habría que analizar, hay que hacer un balance si es que luego de implementar todos estos mecanismos tenemos cosas mejoraron. mejores representantes, mejores autoridades elegidas por nuestra votación popular. Yo tengo la sensación que no, pero en fin, es solo la opinión de un viandante. Gracias, Julio, muchas gracias por haber Gracias a ti, estado con Carlos. nosotros. Julio Silva, experto en temas electorales, hay que seguirlo, tiene unas opiniones además bien claras y bien mesuradas en relación a todo lo que estamos hablando. Gracias nuevamente. Gracias, por estar Carlos, con buenas nosotros. noches. Muy bien, tengo que irme a la pausa, es una pausa breve y regresamos con más aquí en Rimanchik. No se vayan.